Bueno, entonces esta carga nuclear efectiva va a ser bastante importante para poder interpretar el resto de las variables y las tendencias periódicas que vamos a ver en la clase. La carga nuclear efectiva, entonces, va a quedar descrita como, va a ser una combinación entre la carga real del átomo menos un efecto que se llama apantallamiento. El apantallamiento describe cuán apantallable es un electrón que está en un determinado orbital. De manera tal que si se fijan la ecuación que les pongo arriba, cuanto menos apantallable sea un electrón, mayor va a ser la carga nuclear efectiva que lo va a atraer hacia el núcleo. Y esa carga nuclear, y ese apantallamiento varía en forma inversa a la penetrabilidad que tiene un orbital varía de forma inversa a la capacidad que tiene un orbital de penetrar las subcapas inferiores de electrones. ¿Sí? Entonces vamos a verlo, perdón que hubo un problema con las animaciones, pero quería empezar por esto primero y después pasar a la siguiente. Vamos a ver qué pasa con la penetrabilidad cuando tenemos la misma subcapa de diferentes niveles cuánticos principales. Acá, si se fijan, tenemos la distribución de probabilidad respecto a la distancia al núcleo del 1s, del 2s y del 3s. Si ustedes se fijan, el nivel 2s es capaz de penetrar la subcapa 1s, así que tendrá algún grado de penetrabilidad, pero no es total. Tiene algún grado de penetrabilidad, así que tiene algún grado de apantallamiento, pero ese apantallamiento no es total. El bloqueo que va a sentir por parte de los orbitales inferiores no va a ser igual a la carga de cada electrón, va a ser un poco menor. Y lo mismo pasa con el 3s, fíjense que penetra tanto la capa 2s como la capa 1s. Entonces se establece este orden de apantallamiento, es decir, a medida que crecemos, a medida que el n es mayor, la capacidad el apantallamiento es mayor. ¿Y qué pasa con distintos subniveles dentro de un mismo nivel? Bueno, fíjense cómo la distribución del orbital 3s penetra más la subcapa 1s, penetra más la subcapa 2s, que, por ejemplo, la capa 3p, que por supuesto que las penetra parcialmente, pero no del todo. Me doy cuenta de esto por el área debajo de la curva de cada uno de estos picos. Fíjense que acá el área debajo de la curva está muy cerca del núcleo y está perfectamente superpuesta a la del 1s. En cambio, la superposición de esta área con la del 1s, que más o menos viene por acá, es relativamente chiquitita, y mucho menos en el caso del orbital 3D. Entonces, esto implica que los orbitales S serán menos apantallables que los P menos que los D, y los D menos que los F. Esto, entonces, lo que nos dice es que la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa esto básicamente porque yo lo que les dije es que, teniendo en cuenta las dos variables anteriores, es decir, los orbitales S son menos apantallables que los P, entonces fíjense, por ejemplo, qué pasa en esta línea, en el segundo periodo, particularmente entre boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, y neón. Lo que sucede, miren el orbital, el 1s, por ejemplo. Pueden mirar cualquiera, pero miren el 1s en particular, o miren el 2s. Lo que pasa de izquierda a derecha es que aumenta la carga del núcleo, ¿sí? El boro tiene 5 protones, mientras que el flúor tiene 7. Entonces eso cambia ya mucho el valor de Z en la cuenta. Pero los electrones que están en un mismo subnivel no son apantallados, no se apantallan entre sí, son apantallados solamente por los que están más abajo. Entonces, del boro al flúor, que todos tienen la configuración, comparten la configuración electrónica 1s, 2s, lo que vamos a estar haciendo es ir incorporando cada vez un electrón más en un orbital p. Entonces el boro es un 2p1, pero el carbono es un 2p2. Ese segundo electrón es para nada apantallado por el primer electrón que estaba ya ahí presente en el caso del boro, pero la carga del núcleo aumentó en una unidad. Entonces es evidente que si el apantallamiento no aumenta, o sea, si este valor no aumenta,
pero este valor aumenta en 1, es evidente que hacia la derecha va a aumentar la carga nuclear efectiva. Y hacia abajo aumenta simplemente porque aumenta muchísimo el Z a medida que bajamos en el grupo. El valor de Z aumenta muchísimo más de lo que puede aumentar el apantallamiento de los orbitales. Bueno, eso básicamente, que puede aumentar el apantallamiento, y fíjense qué pasa con el 1S del sodio respecto del 1S del litio. Sí, es muchísimo más grande, y esto es porque el sodio, el 1S del sodio, está sintiendo 11, la carga de 11 protones, y no la carga de 3 protones encima. Entonces, a partir de todo esto ya podemos empezar a establecer cómo vamos a ir llenando estas cajas, que son los orbitales, usando electrones en un átomo polielectrónico. Y lo más importante es que el principio de construcción nos va a permitir construir lo que se llama como estado fundamental. Que el estado fundamental es básicamente la distribución de electrones en los orbitales para un átomo de forma tal que la energía total de esa especie atómica sea la más baja existente, o posible, mejor dicho. Entonces las reglas de construcción para la configuración electrónica, para poder expresar la configuración electrónica, ustedes ya las conocen, pero las vamos a repasar. Y la primera que vamos a poner es el principio de exclusión de Pauli, que dice que en un orbital puede haber solamente 2 electrones y de espines opuestos. O dicho en otras palabras, en palabras de Pauli, no puede haber 2 electrones con igual combinación de los 4 números cuánticos. Es imposible, no pueden estar superpuestas esas dos realidades. Y en este caso, en el caso del helio, por ejemplo, el Z es igual a 2, tiene 2 electrones, el N es igual a 1, el L es 0 y el ML es 0. Entonces lo único que queda, acá va MS, sepan disculpar el error, es MS más 1 menos 1, y se representa de esta manera que está acá. La segunda dice que los electrones se distribuyen en los orbitales minimizando la energía total, y entonces se ocupan primero los niveles de menor energía. Esto da lugar a la regla de las diagonales que ustedes conocen, que ahora, interpretándolo en función de la penetrabilidad, fíjense que la razón de estas diferencias de energía, ¿por qué se llena el 3S antes que el 2P? Esa diferencia de energía, eso significa básicamente que el 3S es más estable que el 2P. Y que el 3S sea más estable que el 2P tiene que ver justamente con que el 3S es menos apantallado que el 2P, a tal punto que la energía, la energía de ese orbital 3S termina estando más cerquita del núcleo, mejor dicho, termina siendo menor que la del orbital 2P, ¿verdad? Y es la que se conocen como la regla de Madelung, de las diagonales o del serrucho. Y la tercera regla es que los electrones ocupan todos los orbitales de un mismo subnivel antes de aparearse, y es lo que se conoce como la regla de Hund. ¿Sí? Después, más adelante, vamos a repasar un poquitito, vamos a ver ejemplos de la regla de Hund. Todo este conjunto de reglas termina permitiendo establecer cuál es la configuración electrónica de cada uno de los átomos. Para representar cómo funciona la regla de Hund, miremos por ejemplo qué es lo que pasa con el fósforo. ¿Sí? O más sencillo incluso, vamos a ver el nitrógeno. Fíjense que el nitrógeno tiene 3 electrones en el subnivel P del nivel 2. Y sin embargo, estos electrones no están apareados entre sí. Esto es porque el apareamiento de electrones, que es tener 2 electrones en un mismo orbital con diferente spin, si bien es una situación muchísimo más estable que 2 orbitales en el mismo, perdón, que 2 electrones en el mismo orbital con el mismo spin, es una situación relativamente más inestable que tener spines paralelos en diferentes regiones del espacio. Entonces, siempre que se pueda, siempre que esto sea posible, los spines van a preferir estar desapareados, pero en orbitales diferentes. Porque, perdón, en proyecciones de ML diferentes. Fíjense que un orbital PX, por ejemplo, es perpendicular a un orbital PI. La intersección de esos dos orbitales es directamente cero. No hay ningún área en la que se superpongan un electrón en un PX y un electrón en un PI. Esa situación es más estable que 2 electrones apareados en un mismo orbital. Entonces, como ustedes ya saben, la configuración electrónica de todos los elementos puede ser expresada como, además, esto es notación, como la del gas noble más cercano,
más su configuración electrónica externa. Esto es un poco de nomenclatura y repaso, lo voy a pasar un poco rápido, pero sí me interesa más esto. Los electrones de las capas más externas e incompletas se denominan electrones de valencia y conforman lo que vamos a llamar capa de valencia. Estos electrones de la capa de valencia tienen la influencia más grande en las propiedades de los elementos, que va con S, al final. Y hay dos configuraciones particularmente estables. Una es la configuración de capa llena, y la otra es la configuración de capa semillena. Como ejemplo tenemos al boro, ahora les voy a explicar por qué, brevemente, pero la configuración electrónica del boro es un S2, 2S2, así que esto describe una capa llena, no hay más electrones para ubicar, y en el caso del nitrógeno, estos tres electrones describen una capa semillena. La razón de la particular estabilidad de estas configuraciones tiene que ver con que la distribución de carga negativa de todo ese subnivel, el nivel 2P, o en el caso del boro, del subnivel 2S, es esférica. Tenemos electrones, en el caso del nitrógeno, en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Y la esfera es básicamente la forma geométrica que supone la mayor estabilidad para cualquier sólido. ¿Sí? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, las gotas de agua son esféricas. Espontáneamente el agua tiende a formar una esfera, porque es la que minimiza su área superficial, y minimizar el área superficial le otorga mayor estabilidad a la estructura de ese líquido finito, digamos. Esto va a ser importante más adelante.